Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta tarde vamos a entonar un himno para la gloria del Señor. Bajo de las estrellas, donde estuvo mi Jesús, en el jardín del Getsemaní, donde luz no se veía, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar. Cuando al Padre oró, muy triste se sintió, fue amarga la copa que tomó. Vino un ángel del cielo y lo confortó cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar. Saludo muy cordial a todos los oyentes, hermanos y amigos quienes nos sintonizan en esta tarde a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que lo que se haya de hablar en esta tarde, noche, pueda ser de bendición para sus vidas. Quien les habla, su hermano en Cristo, Ramón Camacho, poniendo un granito de arena para la edificación del cuerpo de Cristo, trayendo una palabra, la palabra para la hora, la palabra que usted necesita, la palabra que Dios quiere que usted escuche. Por la red hay muchos preciosos hermanos y predicadores quienes traen la palabra del Señor y comparten de la palabra, ya sea del mensaje o de las diversas iglesias, denominaciones que existen. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuántos estaremos experimentando realmente la voluntad de Dios para este tiempo final? Por eso el título de este tema, y le recuerdo a nuestros oyentes, el título para que nunca se les olvide el marco de lo que se está hablando en esta, y no solamente de lo que he hablado yo, sino todos los que han hablado antes y apuntan hacia un objetivo que es
Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y con la ayuda del Señor quisiera seguir profundizando en la línea en que el Espíritu Santo ha guiado, por lo menos en estos programas que hemos hecho, acerca de la comunión. Y es necesario, considero que la clave para que Dios nos pueda dar a conocer comienza con la comunión. Les recuerdo esa fórmula que hemos hablado para que ustedes se la aprendan y la guarden en sus corazones con relación a lo que es comunión. Son dos partes. Esa comunión, la comunión está dividida en dos partes, que es la oración y la revelación. La oración, dijimos que era el hombre hablándole a Dios a través de la oración, a través del clamor, y Dios hablándole al hombre, porque Dios responde. Eso es, a veces he oído mucho, y lo cual está bien, ojo, mucho hincapié en la parte de la oración, pero muy poco, o no en el marco en que se debiera de enseñar lo que es la revelación, porque cuando hemos escuchado a diferentes predicadores hablar de revelación, se habla de un tiempo específico y se habla de algo que ya fue, y no, es algo que debe estar en el creyente, porque nosotros hemos creído en un Dios resucitado, en un Cristo resucitado, en un Dios real, no en un Dios imaginario, no en un Dios que murió en los días del profeta William Marion Branham, es un Dios presente hoy, y que quiere hablarnos a nosotros, pero Él está esperando que nosotros le hablemos a Él. Por eso es tan importante este tema, porque, repito, en el tiempo en que estamos viviendo es necesario que el pueblo del Señor y todo hombre o mujer que quieren allegarse a Dios, construyan, escuchen bien la palabra, construyan una vida de oración y de consagración, de comunión con el Señor, para que pueda haber esa comunicación entre Dios y el hombre. Es necesario porque estamos en un tiempo en que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es un tiempo demasiado peligroso para que el hombre se deje dirigir solo por pensamientos, solo por ideas. Es algo muy peligroso. Usted no debe hacer eso. Usted no debe basarse en lo que usted considera debe hacer. No. Usted debe buscar confirmación del Espíritu Santo en todas las cosas que ha de hablar y que ha de hacer, porque hay un pueblo que depende de lo que se hable en estos programas, en estos cultos especiales, porque estamos en un momento especial. Eso creo que todos estamos de acuerdo, en que estamos en un momento especial y que Dios lo permitió con un propósito. Y el propósito es el que cada uno de nosotros debe buscar, porque a través de estos cultos, el Espíritu Santo ha dado algunos propósitos por los cuales Dios ha permitido toda esta situación, pero sería muy simplista simplificarlo en algo o en algo en específico, solo en eso, ¿no? Porque el multipropósito de Dios se puede manifestar en situaciones como las que estamos viviendo. Y para saber qué es lo que Dios demanda en este tiempo final, debemos tener construido el altar de comunión con Dios. Y para poder tener comunión con Dios, esta es una expresión bajo inspiración que yo se lo he escuchado mucho a un hermano. Sin consagración no hay comunión. Es un tiempo en que cada uno de nosotros debemos construir en base a la consagración esa relación de oración y de revelación, porque para que eso pueda levantarse es la consagración lo que une eso. ¿Se dan cuenta? Es la consagración lo que une la
revelación y la oración, porque para poder practicar eso y para poder construir esa relación necesitamos consagrarnos, dedicarnos a Dios, no tenerlo de segundo o de tercero, sino en el primer lugar. Y este puede ser uno de los propósitos por los cuales Dios ha permitido esta situación, para que usted, quien me escucha en esta tarde, a través de este culto especial en el tabernáculo de Ebenezer, vuelva a colocar a Dios en primer lugar. Usted que me está escuchando, usted sabe en qué lugar ha puesto a Dios. Usted sabe qué tan prioritario ha sido Dios y su palabra en su vida. ¿Hasta qué punto usted ha puesto su corazón en buscar la voluntad de Dios en todas las cosas? Porque la clave de la victoria es experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en esta tarde noche, el Espíritu Santo quiere seguir remarcando en ese punto con relación a la comunión y lo que ha producido la comunión en el creyente. Ha producido una vida, un hombre o una mujer consagrado a Dios, una vida que ha sido transformada y en el cual Dios puede tener confianza. Queremos en esta hora, la demanda de Dios es que cada uno de nosotros estemos en la línea del deber, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros y Dios pueda confiarnos lo que ya Él comenzó a hacer, pero que Él no lo va a poder desarrollar completamente hasta que usted y yo estemos en nuestro lugar, en nuestra posición en el cuerpo del Señor. Vamos en esta tarde a dar comienzo leyendo en la palabra del Señor para dar un fundamento a lo que se va a hablar en esta tarde noche, leyendo en Efesios el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3. Quisiera leer todo el capítulo 3. Bueno, corrijo. El capítulo 3 hasta el versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Escuchen bien, en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según en la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos,
conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Leemos hasta aquí, por momentos, las Sagradas Escrituras. Acompáñenos en este momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirme leer tu palabra, porque muchos la han leído, pero muchos no tienen revelación y no entienden lo que leen. Gracias te doy porque tu amor, tu gracia, tu Espíritu Santo, tu comunión con tus hijos, haces que tú nos muestres la palabra y que podamos entender el significado de ella, que podamos entender el propósito de ella. Gracias te damos en esta tarde, Señor, que los oyentes, los que han de escuchar este servicio en esta tarde, este servicio especial, este programa, el Espíritu Santo les revele su voluntad. El Espíritu Santo les revele el plan y propósito que tú quieres para con ellos, Señor. Oh Dios, que pueda ser de beneficio espiritual para ellos, que las cadenas de opresión y de ignorancia sean rotas por la revelación y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Solamente tú puedes hacer eso. Nosotros simplemente hacemos lo que tú quieres que hagamos y tú harás el resto, porque esta batalla sabemos, Señor, que es espiritual y que tu Espíritu Santo está peleando la batalla y está ganando. Aleluya. Tú estás ganando esta batalla y por eso nosotros vamos detrás de ti, Señor, porque tú vas abriendo el camino y tú nos guiarás hacia la victoria, hacia el puerto seguro y que todas las cosas harán que sea de bendición para tu pueblo. Señor, pongo este programa, este servicio en tus manos para la gloria de tu nombre. Que la revelación fluya con libertad en los corazones de aquellos que conocen de ti y aquellos que no conocen de ti. Pueda la revelación llegar a sus corazones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Les recuerdo el título. Dios dándonos a nosotros a conocer las cosas que no conocemos. Como he establecido como una costumbre, hacer un pequeño resumen para recordarle a nuestros apreciados hermanos y amigos quienes nos escuchan la guía o el patrón que el Espíritu Santo va llevando para que usted vaya entendiendo, se sume a lo que el Espíritu Santo está enseñando en esta tarde para que pueda entender la continuidad de lo que se ha estado hablando en los anteriores programas y en este que por la gracia del Señor estamos delante de ustedes para compartir la revelación del Señor. Habíamos hablado que como una base, que la razón por la cual Dios quiere darnos a conocer las cosas es porque Él quiere, conforme a la creación original, recuerden que todo se basa en lo original. Usted no puede hacer nada sin que regrese al origen de las cosas. El origen de las cosas es lo que da el sentido a todo lo que nos rodea. Si usted no une lo que está sucediendo con el principio, usted no va a entender. Y el propósito original es que Dios quiere tener compañerismo con nosotros, con los seres humanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás animales y creación, aquí en la tierra, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y esa es la razón por la cual Dios quiere tener compañerismo con el hombre, porque el hombre fue llamado a reflejar a Dios. Entienda lo que acabamos de decir. Para usted encontrar un sentido a todas las cosas, debe ir al principio y allí va a entender todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder. Todo tiene un sentido. Recuerden que eso no ha cambiado. Habíamos dicho que el hombre en la creación original
nació con el Espíritu Santo, porque Él es perfecto. Adán y Eva eran perfectos. En ellos no había incredulidad, o sea, pecado. Y ellos reflejaban el carácter y el poder de Dios en su plenitud aquí en la tierra. Ellos eran los dioses aquí en la tierra. Recuerden lo que la Escritura dice, que la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Este planeta es el reino del hombre. El Dios de esta tierra es el hombre. ¿Por qué? Porque el gran creador le dio al hombre este mundo para que pudiera reinar en él, y no solamente reinar a un capricho de un ser humano, no, por causa de la perfección, por causa de la unidad de Dios con el hombre. Originalmente el hombre iba a reinar perfectamente conforme a Dios. En Adán y en Eva no iba a haber ningún elemento fuera de su voluntad, fuera de la voluntad de Dios, sino que todo lo que ellos hacían aquí en la tierra era perfecto. Fíjense, el principio de eso es lo que Dios hubiera hecho en su lugar. Lo que Adán y Eva hicieron en el principio, antes de la caída, era lo que exactamente Dios iba a hacer. Por eso, el compañerismo estrecho entre Dios y el hombre hacía que en la tierra Dios bajaba, como dice la Escritura en Génesis. Dios tenía compañerismo con el hombre y caminaba en las tardes. Eso es algo muy especial. Y eso lo hacía Dios con el hombre, porque el hombre nació para eso. Los animales no nacieron para eso. Los animales son criaturas hechas o manifestadas aquí en la tierra para manifestar la multiforme sabiduría de Dios, porque hay tantos animales que todos reflejan un espíritu. Habíamos dicho que los animales no perdieron su espíritu, sino que el hombre perdió su espíritu por causa del pecado. Hizo algo que no formaba parte del original, que es el pecado. Y al el hombre aceptar el pecado hizo que cayera de esa posición de imagen y semejanza de Dios. Ahora, lo que refleja el ser humano es una imagen y semejanza pervertido. Porque si usted se fija, el ser humano tiene un dominio sobre la tierra, pero no conforme a Dios. Y eso debe ser restaurado. En estos momentos el hombre está ejerciendo un dominio sobre la tierra y lo que está haciendo es destruirla. Y la está destruyendo porque el espíritu que lo está guiando no es el Santo Espíritu de Dios, sino que es el diabólico espíritu del diablo. Así debe de entenderlo claramente usted, para que pueda entender todo lo que ha estado sucediendo, por qué tanta enfermedad, por qué tanta pandemia, por qué tanta muerte, por qué tanto homicidio, por qué tanta violencia, por qué tantas guerras, por qué tantos desastres, por qué tantos hospitales, manicomios, cárceles. Todo viene porque el hombre, por causa del pecado, ya no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino por el diabólico espíritu de Satanás. Porque cuando se deja guiar por el diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde, hace que el hombre manifieste el pecado y sea una imagen del diablo. ¿Se dan cuenta que el espíritu que está en el hombre es lo que va a reflejar? El Espíritu Santo en el ser humano es el que va a hacer que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, que refleje a Dios y que se parezca a Dios. Refleje el poder de Dios, manifieste el poder de Dios y sea una imagen de Dios. El carácter es igual al de Dios, pero si el hombre tiene el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre está ungido con un espíritu que no es el Espíritu Santo, entonces
él va a manifestar, en vez del poder de Dios y el carácter, va a manifestar el pecado y se va a parecer al diablo. Y esa es la razón por la cual muchos hombres y mujeres han sido engañados por el diablo y los ha hecho pervertirse. Y en vez de tener comunión con Dios y conocer la voluntad de Dios y que, como en el principio, Dios pueda tener compañerismo con el hombre, ahora el hombre es un esclavo del diablo y manifiesta es la voluntad del diablo. Ahora, nosotros no queremos eso y Dios tampoco quiere eso. Dios quiere que usted reclame su derecho, porque usted nació para reflejar a Dios, no para reflejar el pecado. Dios lo llamó, Dios lo manifestó aquí en la tierra para que reflejara a Dios y Dios pudiera tener compañerismo con usted, comunión. ¿Cómo anhela Dios tener compañerismo con usted? Pero el diablo quiere impedirlo cuando le ofrece la manifestación del pecado y engaña al ser humano. Esa es la guerra que hay hoy en día entre Dios y el diablo. La guerra espiritual, como hablamos la semana pasada, que en el caso de Daniel, que Daniel no entendía muchas cosas y ante la comunión que él manifestó con Dios en el espíritu, él entendió que era lo que estaba sucediendo y era una guerra espiritual. Vio los protagonistas de la guerra, que eran Dios y el diablo. Vio a los principados resistiendo y vio a los arcángeles de Dios influyendo en las mentes de los israelitas. Fíjense que Daniel no entendía, pero cuando Dios le reveló algo que no conocía, ahora él entiende que la guerra es espiritual y así como Daniel estuvo en esa guerra espiritual, también hoy en día nosotros, usted que me escucha en esta tarde y todos nosotros aquí, estamos en una guerra espiritual. No se comporte como algunas personas que creen que las cosas son naturales y tal vez vean a seres humanos y piensan que son las personas. No, son espíritus. Son espíritus que tratan, en el caso del diablo, que tratan de influirlo a usted o a mí para que rompamos la palabra y para que actuemos contrario a la voluntad de Dios, que es la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo viene al hombre, viene a la conciencia del ser humano a redarguirlo y a mostrarle, este es el camino, la Biblia es el camino que tú debes transitar. Necesitas reconciliarte conmigo. En la condición en que estás, no puedes tener comunión conmigo. Debes allegarte a mí con temor y temblor, con arrepentimiento. Eso lo hablamos la semana pasada, que nuestro Señor Jesucristo es el puente que unía de nuevo a Dios con el hombre. Porque al entrar el pecado, el ser humano se alejó de Dios y ahora ese puente ha sido restaurado. Recuerden, ese puente ha sido restaurado. Y ese puente es nuestro Señor Jesucristo. Y para poder accesar a ese puente, dijimos la semana pasada, estamos haciendo un resumen acerca de lo que el Espíritu Santo habló en los programas anteriores. El Espíritu Santo, para que ese hombre vuelva, a tener comunión con Dios, como al principio, como el original, como tiene que ser, no el espíritu del pecado, o el espíritu de mentira, o el espíritu homicida, no, sino el Espíritu Santo de Dios. Ese es el espíritu que el ser humano debe reflejar. Y por eso Dios llama al hombre a la cordura de nuevo. ¡Qué expresión! Dios llama al hombre y a la mujer a la cordura. Porque
hemos entrado, como dijo el hermano Branham, bajo inspiración del Espíritu Santo. La humanidad ha caído en una amnesia espiritual. No saben para qué nacieron, para qué han sido manifestados aquí en la tierra. Y el propósito se ha perdido. Pero Dios quiere volvernos a nuestra mente cabal, como a aquel endemoniado de Gadara, que así como aquel hombre que no sabía quién era, y era un hombre poseído por espíritus, así todo aquel que está en pecado está poseído o influenciado por un espíritu demoníaco que lo hace comportarse como un mundano, que lo hace comportarse como un pecador y que manifiesta el espíritu que lo está ungiendo. Pero Dios quiere libertarlo a usted. Dios quiere que usted sea limpio de toda influencia demoníaca y limpio de toda incredulidad, de todo pecado, para que Dios pueda allegarse a usted y encuentre su morada, su templo vacío, para Él poder manifestarse en ese hombre y en esa mujer, y ese hombre y esa mujer sean restaurados a la condición original. Habíamos dicho que la razón por la cual Dios no acepta las denominaciones, porque las denominaciones han establecido sus propios métodos para que el hombre cruce el puente, y eso no es así. Hay una sola vía, hay un solo camino, y es lo que el Espíritu ha determinado en la misma palabra, Hechos 2:38. Es el único paso, es la única vía por la cual usted, que no conoce a Dios, sea restaurado a esa condición original de hijo de Dios. Porque en la condición de pecado usted no puede reflejar a Dios. Por eso el primer paso, o la primera alcabala, o no sé cómo llamarlo, es el arrepentimiento. Sí, podría ser alcabala. Lo primero, antes de cruzar el puente, es, o podría ser un peaje. Bueno, tal vez una alcabala o un peaje. Porque vienen a ver si en usted dirá, pero hay que pagar. No está entendiendo. Lo que la primera alcabala va a mostrar es si usted se ha arrepentido. Yo quisiera profundizar en esta expresión porque tal vez no lo expliqué bien la semana pasada. Muchos se han conformado con decir, yo he aceptado el mensaje de la hora. Y yo soy un predestinado y voy al cielo. Dios quiera que sea así. Pero he notado que muchos se basan en que han visto que Dios envió un profeta, pero no han cruzado el primer puente, la primera alcabala. No ha habido un genuino arrepentimiento. Y usted me dirá, pero hermano, una cosa no va con la otra. No necesariamente. Y le voy a decir cuál es la consecuencia de omitir esa alcabala o ese primer paso, ese peaje. Lo primero que van a pedirle a usted si usted se ha arrepentido para poder cruzar ese puente y volver a Dios. ¿Por qué? Esto lo digo porque lo entendí a raíz del movimiento del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia, como el Señor en su gracia, en su misericordia y conforme al tema que hemos estado hablando, de Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, nosotros buscamos en comunión a Dios y Dios nos ha revelado que los dones espirituales deben manifestarse en la iglesia. Deben manifestarse. ¿Para qué? Son instrumentos, herramientas del Espíritu Santo para manifestar a Dios y llegar a lo más profundo de los corazones en las diversas formas y operaciones en que los dones operan. Es necesario, y lo hemos visto y hemos tratado de compartir esa revelación
aunque ya fue revelado en los días de la calle Azusa, pero por una razón humanamente inexplicable, esa verdad acerca de los dones espirituales ha sido engavetado en las iglesias del mensaje de la hora. Y por eso, la experiencia de muchas de las iglesias, de las así llamadas iglesias del mensaje, es una experiencia muy natural. Se basan en que solamente Dios envió un profeta. Esa es una parte de lo que Dios nos ha dado a conocer. Pero para llegarnos a Dios, el primer paso que usted debe dar es el arrepentimiento. ¿Y por qué yo conecto una cosa con la otra? Porque he notado que la experiencia de algunos hermanos y hermanas ha sido incompleto. Voy a repetir de nuevo. La experiencia y la consagración de algunos hermanos y hermanas en esta iglesia, y lo hemos visto, y en muchos otros lugares también, ha sido incompleto. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un acto en el cual yo me arrepiento de mis pecados pasados, pero no solamente implica arrepentirme de mis pecados pasados, sino que si es necesario, debo hacer restituciones y debo confesar cosas. Ahora, muchos simplemente aceptaron al Señor de una manera superficial y trataron de cruzar el puente sin pasar por esos 3 pasos. Es muy necesario, o por lo menos el primero, experimentar un genuino arrepentimiento de sus pecados. ¿Y por qué, hermano? Porque eso lo va a llevar a quitar todo lo que estorbe para que Dios more en su corazón. Por eso, el hombre que se arrepiente, lo primero que hace es pedirle perdón a Dios por sus pecados y pedirle perdón a aquellos a quienes ha ofendido. El Espíritu Santo ha mostrado cosas de 20, 30, 40 años que no han sido confesados. Y en algunos casos, cuando escudriñamos, muchos consideran que no era necesario. El punto no es lo que usted piensa. El punto es cómo lo ve Dios. Aquí todo, vamos a utilizar esa expresión criollita aquí, aquí todo muere en lo que Dios diga. No es lo que yo piense o lo que usted piense, es lo que Dios diga. ¿Cómo lo ve Dios? Porque usted pudiera decir, pero eso no es necesario. Pero si nosotros le preguntáramos a Dios y Dios nos permitiera que viéramos las cosas como las ve Él, llevaríamos una grande sorpresa. ¿Sabía usted que el pecado está delante del que no lo ha confesado? ¿Sabía usted eso? Por más que Dios no quiera ver, cuando abre los ojos, está eso allí. Y la idea no es que eso esté allí. ¿Y cómo puede ser eso quitado, hermano? Con el arrepentimiento y la confesión. Si es a Dios, a Dios. Si es al hombre, al hombre. Para que nada impida que Dios venga y limpie ese vaso y more en ese vaso. Ese es el primer paso. Por eso, hermano del mensaje de la hora, escudriñe su experiencia. Que no sea una experiencia religiosa, sino una experiencia real. Una experiencia en donde usted ha experimentado, valga la redundancia, la experiencia del perdón de sus pecados, que usted sepa que Dios lo ha perdonado y que usted ha recibido el Espíritu Santo.
Porque el objetivo de Hechos 2:38 es recibir el Espíritu Santo. Cuando usted cruza ese primer puente y usted realmente ha experimentado un arrepentimiento genuino y ha pedido perdón a Dios y a los hombres, entonces viene la segunda parte en símbolos, porque en la Escritura está simbolizado en el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, que el tipo es muy sencillo. El tipo es una limpieza. ¿Con qué usted se lava? Con agua. Es la única manera de usted lavarse. Usted obviamente agarra el jabón, pero con puro jabón usted no se va a quitar el sucio. Usted necesita el agua. El agua no solamente es para saciar la sed, sino para lavar ropa, para lavar los cuerpos, para lavar los objetos, para lavar todo. Que yo le comentaba a una hermana, qué bonito es cuando llueve y uno ve los árboles, están verdecitos, porque hasta la naturaleza es lavada. Tanta tierra que les caen a los árboles cuando viene una lluvia, entonces los árboles cuando sale el sol, se nota el verdor de la naturaleza y es agradable ante la vista. ¿Por qué? Porque Dios lavó a su naturaleza. Así, Dios quiere que usted refleje el amor y la gracia de Dios, pero para hacer eso Dios necesita, por eso es que en el bautismo el tipo es una inmersión. Por eso cuando usted que lava la ropa, usted la mete en la lavadora, pero no la deja superficial. Usted la mete en lo profundo. Y aquellas mujeres que lavaban antes en los ríos, bueno, metían el agua, o las que lavan en los tobos, meten el agua en lo más profundo para que se empape de agua y el sucio después pueda caer más fácilmente. Así, el tipo del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, de ese puente que estamos cruzando, ¿se dan cuenta? En el nombre del puente que estamos cruzando, porque no puede ser otro puente, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, no es el puente de una denominación, porque entonces usted cruzaría en el nombre de ese puente, y ese puente no lo va a llevar a Dios, entienda, ese puente no lo va a llevar a Dios, aunque coloquen el Señor Jesucristo en ese puente. Si es un puente que no es la palabra, porque Cristo es la palabra, no lo va a llevar a Dios. Entonces, cuando usted cruza, usted está cruzando en el nombre de la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, como una simbología que de ahora en adelante Dios le va a echar una buena lavada y restregada. ¿Por qué? Porque la palabra va a salir y, como le dijo el Señor a su discípulo, limpios estáis por la palabra que os he hablado. Comienza Dios a dar palabra, palabra, palabra. Viene el hombre y se nutre, lee la Biblia, escucha, no solamente escucha, sino lee los mensajes del profeta, el mensaje de la hora. Ahí sí tiene un lugar el mensaje, como una limpieza y perfección. Comienza usted a nutrirse porque este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo a través de un profeta. Va a los cultos y el Espíritu Santo le habla por medio del ministerio quíntuple. Y viene Dios, le da la palabra que usted necesita. Y usted es lavado y lavado porque Dios se va a asegurar de que ese templo esté limpiecito. Para él ir y tener comunión con ese templo. Le va a lavar hasta el último rincón. Yo he conocido a personas obsesivas con la limpieza y hasta que no lavan el último rinconcito de la casa o de la cocina o de los cuartos no se mudan. Bueno, así es Dios. Dios está lavando, limpiando su casa. Porque Dios porque el objetivo de Dios no es que la casa sea perfecta, sino que la casa esté limpia. Ojo, no se confundan con los tipos.
Dios quiere, porque la perfección la va a llevar Dios es después. La perfección Dios la va a profundizar, pero Dios viene en tipo y lava su templo en santificación, porque es necesario que el templo esté limpio. Y mientras el hombre obedece la palabra, la obedece como dijimos la semana pasada. El hombre en el tipo del tipo del esposo y la esposa, cuando nosotros le decimos sí al Señor, nosotros somos impregnados de la simiente palabra y entonces Cristo empieza a crecer en nosotros. Pero fíjense en el caso de este puente, ese puente cuando pasamos el bautismo en el nombre del que murió por nosotros, entonces fíjense la tercera parte, la tercera alcabala, que es la que nos va, es la última puerta para accesar a Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios se lo va a dar a los que le obedecen. O sea, los que obedecieron, se arrepintieron de todo corazón y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo en un acto de obediencia y recibieron la palabra y empezaron a apartarse de lo malo. Están cruzando el puente. Muchos se quedaron viviendo en el puente, montaron una choza en el puente. No, usted necesita cruzar ese puente, porque no se trata de que usted esté en la mitad del puente. No, estoy en el puente. No. Cruce el puente. Crúcelo. Y cuando llegue a la tercera puerta, es el bautismo del Espíritu Santo y recibiréis el don, el regalo de la vida eterna, el Espíritu Santo que viene al hombre. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque esas son las bases. Estamos trabajando en este programa, por lo menos en este, con las bases que lo van a ayudar a usted para poder entonces tener comunión con Dios y conocer las cosas que no conoce. Porque ¿cómo puede usted tener comunión con un extraño? ¿Cómo puede tener usted comunión con alguien que usted no conoce? Usted necesita conocerlo. Y para eso, su mente debe ser cambiada, transformada, como acabamos de leer en la Escritura. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes escrito en breve. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Ya ellos entendían qué era lo que Pablo les decía. No eran personas ignorantes. Pablo no les estaba hablando en otro idioma, sino en el idioma de la revelación que ellos también habían recibido, porque ellos cruzaron el puente. Ellos cruzaron el puente y cuando Dios vio que en la primera, vamos a llamarla así, no tropiecen conmigo, en el primer peaje hay un arrepentimiento, pase. Cuando llegó el segundo peaje, hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Obediencia, santificación, eso tipifica. Y cuando llega el tercero, el del peaje, va a ver si en realidad usted pasó esos dos pasos. Y cuando Dios ve que usted obedeció, entonces Dios le dice: entrad, recibid mi regalo, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Allí usted es restaurado. Allí Dios se hace uno con usted. Entonces, al usted cruzar el puente, ya está en Dios. Y ya no está en la atmósfera del pecado. Usted estaba en el país del pecado, pero cuando cruzó el puente ahora está en el reino de los cielos, en donde mora Dios. Te dirá, pero el reino de Dios es allá. El reino de Dios es donde está su pueblo lleno del Espíritu Santo, porque en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. El reino de los cielos está en su corazón, en la forma del Espíritu Santo. Y para que ese reino se manifieste,
Entonces nosotros comenzamos a hablar de Él, a manifestarlo a Él, a testificar de Él, de cuán grande y cuán poderoso es Dios. Y usted verá cómo la influencia del Espíritu Santo empieza a rodear a hombres y mujeres. La influencia del reino de los cielos. Nos convertimos en ciudadanos, nos convertimos en embajadores, nos convertimos en representantes de ese reino de los cielos. Porque una embajada conoce todo lo que tiene que ver, lo que su país ha determinado. Porque imagínense una embajada que recurran a ella y cuáles son las leyes del país. Yo no sé. Les diga el embajador, yo no conozco las leyes del país. Es más, yo ni siquiera he nacido ahí. No podría ser embajador, porque un embajador es un representante de esa nación a la cual él ha sido enviado. Cuando hay una embajada, vamos a hablar de Venezuela, si hay una embajada en la China, el embajador es el representante de Venezuela en China. Si el gobierno de China quisiera darle una petición o entablar una conversación con el gobierno de Venezuela, entonces recurriría al representante de Venezuela en ese país, y ese representante es el embajador. Nos convertimos en embajadores de Cristo. Cuando cruzamos el puente, entonces tenemos puerta abierta y entramos al reino de los cielos. Así es cuando el hombre es restaurado, y cuando el hombre entonces Dios lo hace un embajador, entonces ese hombre conoce todo lo de su país. ¿Entiende? Está llamado a conocer todos los secretos de su país. Hermano, la palabra es algo sumamente profundo, rico, y que, como decía el profeta, si yo tomo un punto, pudiera durar meses. Eso es lo que muchos no entienden. La palabra es tan profunda. Fíjense cómo el Espíritu Santo puede conectar diversos puntos con relación al mismo tema. Un embajador conoce todo lo que tiene que ver con su nación a la cual él representa. Él conoce sus leyes, él conoce lo que su gobierno dice, lo que su gobierno ha determinado, las reglas para ir a ese país. ¿Se dan cuenta? El embajador está llamado a conocer el secreto de su país. Porque si alguien de China le dice al embajador, yo quiero vivir en Venezuela, ¿cómo hago? El embajador le dice, necesitas esto, necesitas esto, necesitas esto, necesitas esto. Ahora, no sería un invento, porque él conoce el secreto para poder accesar al país que él representa. Así es el cristiano. El cristiano, por el Espíritu, él está llamado a conocer, recuerden, él está llamado a conocer las cosas que el mundo no conoce, que es la voluntad de Dios en su palabra. Por eso, el instrumento para Dios manifestar su palabra aquí en la tierra es el hombre. Son sus embajadores. No puede ser el pajarito, no puede ser el burrito, no. Tiene que ser su hijo, sus embajadores, hombres y mujeres que para poder accesar a el gran reino de los cielos no se fueron por los caminos verdes, no, por los caminos verdes no. Entraron por la puerta del arrepentimiento y pasaron por todos los pasos que el embajador constituido por Dios estableció, o los diferentes representantes de la embajada de Dios, los ministerios quíntuples, más todos los que trabajan en la embajada, hombres y mujeres que son ciudadanos, guían al hombre a cómo entrar en ese reino. Le van a decir, tú debes, de hecho en algunos países los hacen que
conozcan las leyes de ese país antes de entrar. En algunos países es así, y lo cual establece un tipo correcto, porque para usted identificarse con el reino de los cielos, usted debe saber la voluntad de Dios en su palabra. Aquí está constituido el secreto que usted debe saber, el secreto primario. Usted, que es un pecador, necesita saber para poder accesar al reino de los cielos. Es que usted en pecado no puede entrar a ese reino. Necesita arrepentirse, bautizarse en un acto de obediencia en el nombre del Señor Jesucristo, que tipifica la santificación. Y entonces el embajador, el gran rey de ese reino de los cielos, él es el que chequea. Él va a chequear. Todos los papeles van al país. Todos los papeles van al país. Él va a chequear si el papeleo está bien hecho, si usted en verdad ha hecho restituciones, usted se ha arrepentido. Y cuando el embajador, el rey dice, el hombre y la mujer han hecho lo que yo establecí en mi palabra que debe hacerse. Es un hombre y una mujer obediente. Y entonces Dios instruye y dicen, él va a ser un ciudadano del reino de los cielos. Déjenlo entrar. Déjenlo entrar. Y denle el don del Espíritu Santo. Y al ser ciudadano de este país, nadie podrá arrebatarle esa ciudadanía. Los hombres pierden ciudadanías aquí en la tierra, pero en el cielo no. Porque ese sello no hay manera de que alguien lo borre. El bautismo del Espíritu Santo, un sello eterno. El corazón es sellado. Ese es el documento que es sellado. Dios va a ver el corazón. Dios va a ver si usted en verdad ama al Señor Jesús y que usted realmente quiere obedecer al Señor Jesús. Muchos están en las salas de espera, las iglesias, esperando que sus pasaportes sean sellados. Déjeme decirle algo. Es necesario que usted apure eso, porque va a venir el gran avión, que es el poder de Dios, va a llevar a su pueblo a las moradas celestiales, porque este mundo va a ser destruido, pero Dios va a llamar a sus ciudadanos que conocen a su rey y que comparten con su rey, se identifican con su rey, y les va a decir, vénganse. Muchos están esperando que sus pasaportes sean sellados. Ahora, el rey va a mirar su corazón, que usted que me escucha en esta noche. Él no va a mirar cuántos años usted tiene en la sala de espera, iglesia. Él no va a mirar cuánto tiempo usted tiene allí. Él lo que va a mirar es si usted cumplió los requisitos de la palabra, si usted obedece la palabra. Porque usted ni yo podemos engañar a Dios. Porque usted pudiera estar en una iglesia, pero Dios va a mirar su corazón. Y Dios va a saber si hay cosas que usted no se ha arrepentido, o que no ha arreglado, o que no tiene intención de arreglar. Mientras eso esté allí, Dios no podrá obrar. Porque para poder sellar el pasaporte de su corazón, necesita que todo el papeleo sea cumplido. Usted debe conocer las reglas de la ciudadanía para pedir asilo o pedir la ciudadanía de un país. Necesita conocer las reglas. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. ¿Cómo allegarnos a Dios? El fundamento para llegarse a Dios. Y cuando el hombre cumple lo que dice la palabra, entonces Dios sella su corazón y se convierte en un ciudadano del reino de los cielos. Ese es el orden por el cual la Biblia establece que un hombre sea restaurado.
Esa es la regla por la cual un hombre es reconciliado con Dios. No es porque pueden existir muchas salas de espera, y cuando uno ve en esas supuestas embajadas, son falsas embajadas, iglesias, denominaciones, que llevan a los hombres a confiar. Si usted está aquí en esta sala de embajada, a usted no le va a pasar nada. Pues déjeme decirle algo, más vale que selle el pasaporte, porque cuando venga la gran tribulación, todas esas salas van a ser destruidas. El mundo va a ser transformado, y el hecho de que usted esté en una sala no lo va a librar. Usted necesita que su pasaporte, su corazón, sea sellado con el Espíritu Santo. Si usted está en una verdadera embajada de Dios, en una iglesia en donde prediquen este mensaje en su pureza, entonces existen grandes posibilidades de que su pasaporte sea sellado. ¿Por qué? Porque en esa iglesia conocen el secreto de Dios. Y se lo van a decir a usted, porque si es un verdadero siervo de Cristo, le va a decir la verdad, le va a decir que usted necesita arreglar, que usted necesita confesar, que usted necesita obedecer la palabra para que su pasaporte sea sellado. Porque usted necesita conocer a Dios, porque cuando usted entra en ese reino de los cielos, el Espíritu Santo, entonces el trato del rey es personal. El rey no es un rey lejano, no como los potentados de hoy, los que tienen dominio hoy, que simplemente salen a buscar un voto y a lo mucho le da la mano y después no los ven más. Nuestro rey no. Nuestro rey no es así. Nuestro rey va a convivir con nosotros. Él hará morada en nuestros corazones, y ese rey hará como al principio con Adán y Eva. No va a ser un rey lejano, no, él está muy lejos en ese palacio. No, él va a estar aquí y va a tener comunión con usted y conmigo. Y él va a compartir las cosas, la profundidad de las leyes, porque cuando una persona apenas recibe la ciudadanía, entonces empieza a profundizar en las leyes, ¿sí? Para que conozca la voluntad del rey, y el rey, junto con su nuevo ciudadano, yo soy tu rey, y ahora mira, conoce profundamente estas leyes. Tú tienes que escalar para que seas un ciudadano perfecto. Y Dios lo va llevando. Qué mensaje más raro, ¿verdad? Dios va llevando a ese ciudadano. Dios va llevando a ese ciudadano a convertirse en un verdadero ciudadano del reino de los cielos. No alguien que solamente nació allí. No, necesita ahora manifestar, porque la imagen y la semejanza deben ser restauradas, y por eso ahora ese ciudadano debe cumplir todo lo que está llamado como ciudadano. Esa es la vía por la cual el hombre es restaurado y por el cual puede tener compañerismo con el hombre. Fíjense, esto es lo que Dios le enseñó a Nicodemo. Fíjense esto. Nicodemo es el fiel ejemplo de esto. Nicodemo era un ministro, el cual decía ser un embajador de Dios. Él tenía parte de la palabra. ¿Por qué decimos que él tenía parte de la palabra? Porque él estaba en una falsa embajada. Estaba en la secta de los fariseos, las cuales tenían parte de las leyes, pero no las tenían todas. No las tenían todas. Tenían parte de esas leyes, y en realidad Nicodemo pensaba que era un ciudadano
al haber nacido en Israel, como muchos hombres y mujeres consideran y creen que por haber nacido de padres cristianos ya tienen el cielo asegurado o porque están en una iglesia. No, acuérdense lo que acabamos de decir. Su pasaporte debe ser sellado para que usted pueda ser un ciudadano del reino de los cielos. Y entonces usted ocupe el lugar en el gran ministerio, porque un presidente o un rey tiene sus ministros. Ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de lo que sea. Y así Dios tiene sus instrumentos, su ministerio quíntuple y los instrumentos de los dones, que déjeme decirle algo. Cuando Dios le da a administrar algo es un ministerio. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Cuando Dios le da un don y usted se consagra, para que el don pueda tener un resultado para la gloria del Señor, debe ser enfocado como un ministerio. Usted debe administrarlo para Dios, consagrarse para que entonces la comunión se haga efectiva, porque sin consagración no hay comunión. Entiendan eso. Fíjense esto. Dios entonces a sus nuevos ciudadanos los va posicionando y a cada uno le da sus órdenes. Porque en el reino de los cielos, cada uno de nosotros ocupamos nuestro lugar en la gran economía de Dios, en el gran país del reino de los cielos, y cada uno cumple una función. Uno cumple una función aquí, otro cumple una función aquí, otro cumple una función aquí. Pero todos juntos formamos la gran estructura del reino de los cielos. Voy a utilizar esa expresión y no tropiecen con eso. La gran estructura ministerial. Voy a emplear esa expresión. Estructura ministerial, que son el ministerio quíntuple y los dones espirituales. En hombres y mujeres. Porque vuelvo y repito, grábese esto en su corazón. Para que el don pueda tener una efectividad para la gloria del Señor y que sea, escuchen bien, Dios permita que lo entiendan, y que el don pueda ser utilizado por el Espíritu Santo y no por espíritus externos o por su propio espíritu, la única manera es una vida de oración, de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que ese don lo administre el Rey, el Espíritu Santo, y Él sea el que ministre esa palabra. Por eso, usted que me escucha en esta hora, al ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo, asegúrese de que lo que Dios le ha dado sea el Espíritu Santo quien lo está ministrando. No juegue con eso, no se base en sus conocimientos, sino en su rendición al Espíritu Santo. Usted que tiene un don, usted forma parte de la estructura ministerial de Dios. Porque por medio de voy a utilizar esa expresión, pequeño para los hombres, don, para Dios es grande. Porque Dios a través de ese don va a manifestar su poder. ¿Se dan cuenta lo importante de eso? Por eso hay mucha confusión y muchos tropiezan con relación a los dones, pero es porque muchos de esos vasos no se han consagrado y no han vigilado que espíritus externos o su propio espíritu manipulan esos dones y hacen que no peguen en el blanco. Usted, como ciudadano del reino de los cielos, está llamado a ser un buen administrador de lo que le es dado. Usted está llamado a ser un buen administrador porque cada estructura o cada pieza de la estructura ministerial de Dios, dones y ministerios, debe ocupar exactamente su lugar
para que pueda ser de bendición y para que Dios pueda manifestarse a través de los dones y de los ministerios. Los dos grupos que unen la estructura deben estar consagrados, tener una comunión con Dios. La consagración es lo que garantiza que un ministerio no falle. Entiendan eso. La consagración es lo que garantiza que un ministerio no falle. Porque así como hay dones que fallan, hay ministerios que fallan. ¿Y cómo fallan? En no ministrar la palabra del Señor. Por eso, la demanda para los dones es la demanda también para los ministerios. Los ministerios y los dones deben estar consagrados en comunión con Dios, oración y revelación. ¿Para qué? Para evitar que el del reino de Satanás empiece a lanzar sus ideologías, a lanzar sus ideologías satánicas para introducirlas. No, nosotros debemos permanecer puros en la voluntad de Dios y en la pureza de la palabra para que el efecto de la palabra sea total, puro y con fuerza. Por eso es necesario que sus ministros y los que operan dones se consagren para que el secreto de Dios venga a esos vasos rendidos y entonces la gloria y la honra sean para Dios y Dios pueda manifestarse en medio de su pueblo. Ese es el gran secreto. La consagración. Como ciudadanos debemos hacer exactamente y dar las leyes conforme a las leyes del país. A las leyes del país. Estas son las leyes, esta es la Constitución. Todo debe girar en torno a la Constitución de la República del Reino de los Cielos. Todo, absolutamente todo. La base es la palabra. Usted, hermano denominacional, que tal vez tropieza porque nosotros leemos un folleto. Si su fundamento es la ley de la palabra, entonces, y si el Espíritu Santo está en usted, usted tomará el mensaje de la hora y lo escudriñará, lo comparará con la Biblia. Porque todo, absolutamente todo debe estar conforme y sujeto a la Biblia. Nada puede anular la Biblia. Absolutamente nada. Ningún hombre, ninguna iglesia, ningún ministerio, ninguna denominación. Por eso, si usted va a ser un portavoz del secreto de esta constitución celestial que fue escrita por cientos de años por hombres inspirados por el Espíritu Santo, necesita el mismo Espíritu que lo inspiró. Por eso no cualquiera puede ser ciudadano del reino de los cielos. Necesita tener el mismo Espíritu del que lo inspiró, del que inspiró las mismas reglas y leyes para poder hacerse uno con esas leyes y poder cumplir esas leyes. Ese no era el caso de Nicodemo. Nicodemo, por causa de su compromiso con la denominación farisaica, él reflejaba las leyes de su iglesia denominacional. Esto es una cosa muy tremenda. Cuando un hombre se congrega en una denominación, hombre o mujer, él se convierte en un representante de esa denominación si acepta la doctrina de esa iglesia. Y si esa denominación o iglesia predican o enseñan o se basan
en leyes contrarias a la Biblia, entonces quedan anulados como embajadores del reino de los cielos. Y Dios no puede manifestarse en ese hombre o en esa mujer. Reflejarán parte del reino de los cielos, pero no podrán llevarlo al propósito del Evangelio, que es restaurar al hombre y a la mujer a la condición original de hijos de Dios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y perfectos conforme a la palabra. Solo manifestarán destellos, algunas leyes, pero no lo manifestarán todo. Y si no lo manifiestan todo, entonces no sirve. Necesitan manifestarlo todo. Ese era el problema de Nicodemo. Nicodemo era su denominación farisaica. Y aunque él era un maestro de la ley, al estar sujeto a la ley farisaica o a las reglas farisaicas, su percepción de la Biblia y su percepción de la obra de Dios estaba condicionado a lo que esa denominación enseñaba. Solo Dios sabe en esta hora cuántos hermanos y hermanas en iglesias denominacionales y en iglesias del mensaje de la hora que dicen creer el mensaje de la hora, su visión está obstruida, empañada por la visión de su iglesia local, que es una visión parcial, no es una visión basada en la revelación total del Espíritu Santo. Y al reflejar una visión parcial, exactamente eso es lo que ellos reflejarán. Una experiencia parcial, y serán hombres y mujeres que se identificarán con esa iglesia. Un hijo de Dios, una iglesia que haga bien su trabajo, lo que debe producir son ciudadanos del reino de los cielos, cristianos y cristianas. Los cristianos deben ser los mismos, el mismo producto en Venezuela, en China, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Sudamérica o en donde usted viva. No puede ser un cristiano a medias o un cristiano de un país específico, no. Es de un solo país. Es del reino de los cielos. No pueden ser ciudadanos parciales, no. Tiene que ser un ciudadano completo del reino de los cielos que se identifique con toda la palabra del Señor. No reciba espíritus de iglesia. Tenga cuidado con eso. No, usted que está llamado a ser un embajador, no lleve a la gente solo a una iglesia sin llevarlos a la experiencia con Dios para que ese hombre y esa mujer tengan comunión con Dios y conozcan las cosas que Dios quiere darles a conocer a ese embajador o a esa embajadora. Nicodemo tenía ese problema, pero Nicodemo, la influencia del Espíritu Santo estaba sobre él. Él admiraba al Señor Jesús. Él veía al Señor Jesús haciendo milagros. Él en su corazón tenía hambre y sed de Dios. Fíjense, el corazón de Nicodemo debió haber sido sincero, porque él veía a Dios en el Señor Jesús. Pero la experiencia de Nicodemo se basaba en su denominación. Y si ustedes se fijan, la razón por la cual Nicodemo visitó al Señor fue para supuestamente traerle una buena noticia al Señor. Él venía a decirle que los líderes de su iglesia, en secreto, decían, definitivamente el Señor Jesús es maestro. Nadie puede hacer las señales que él hace si no está Dios con él, pero secretamente, entre ellos. Otra cosa era lo que decían delante de sus congregaciones, que eran una falsa doctrina. No se acerquen al Señor Jesús.
El que vaya de esta iglesia para allá va a ser excomulgado. No se acerque a esa falsa doctrina. Pero secretamente es de Dios. Y como Nicodemo formaba parte de la estructura ministerial de esa denominación, los líderes en confianza, en secreto, le dijeron eso. Y como Nicodemo era un hombre que en la luz, en los destellos que tenían las denominaciones, porque toda iglesia tiene parte de la verdad. Y esa parte de la verdad es la que Dios respalda. Por eso Nicodemo fue a compartir un secreto. Él quiso compartirle un secreto al Señor Jesús. Y a lo mejor en la mente de Nicodemo diría, no, si sabe que los grandes maestros están de acuerdo con él. Están de acuerdo con él. Él corrió para compartir ese secreto. Fíjense, lo voy a leer. Ese es Juan, el capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, un principal, o sea, formaba parte de la estructura ministerial de esa denominación. Este vino a Jesús de noche. Fíjense, ¿por qué vino de noche? Porque la enseñanza de su denominación era muy dura. No vayas para esa iglesia, allá hay una falsa doctrina. El que sepamos que va ido a las campañas del Señor Jesús, a los cultos del Señor Jesús, va a ser excomulgado. Usted está mal. Y él no quería que nadie lo señalara. Él fue de noche. Y díjole al Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Él viene a compartir esa buena noticia con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ya que Nicodemo le compartió un secreto que él sabía, porque el Señor Jesús es Dios hecho carne y él no tenía necesidad de que alguien le dijera algo porque él lo conocía todo y lo conoce todo. Él sabía que Nicodemo venía a compartir ese secreto con él, pero Dios ya le tenía preparado algo que él no conocía. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. La cosa que él necesitaba para ese tiempo. Escuche bien. Muchos están buscando misterios. Vamos a buscar el quinto trueno del octavo cielo. Tranquilo, hermano. Tranquilícese. Usted necesita ir conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios le va revelando, conforme a su necesidad. Deje que Dios le revele lo que usted necesita, porque Dios no le va a dar algo que le haga daño. Dios le va a dar algo que usted necesita. Y el Señor Jesús, como un amoroso Padre, conocedor de la condición de Nicodemo, le dio exactamente lo que Nicodemo necesitaba. ¿Y qué era lo que Nicodemo necesitaba? El Señor Jesús tenía que decirle la verdad. Tenía que decirle la verdad. Le dijo, de cierto, versículo 3, de cierto os digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. El Señor Jesús fue de una vez. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ser un ciudadano del reino de los cielos. Porque en estos momentos tú eres un ciudadano del reino de la estructura farisaica. Y reflejas el carácter y la visión farisaica. Necesitas ser restaurado porque el propósito del evangelio es que tú te arrepientas de tus pecados, te bautices en el nombre del Señor Jesucristo para que, como hablamos del tipo del niño que nace, nazcas de nuevo, que Cristo nazca de nuevo, porque nosotros somos un tipo de Eva y tal vez lo hablemos después. Perdón, de Eva no, de María. Somos un tipo de María
que María aceptó la palabra y la simiente creció en él y nació Jesús. Así debe nacer Jesús en nosotros. Debe haber un nuevo nacimiento. El que no nace otra vez no puede ver, entender. ¿Se dan cuenta que la Biblia es perfecta? No puede entender lo que Dios está dando a conocer. Se necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos llevará a toda verdad. Nicodemo, amigo, hermano que me escuchas, si no has nacido de nuevo, o sea, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, el sello en el corazón que te hace un ciudadano, el sello de aprobación, porque Dios es el que lo aprueba, no puedes entender el movimiento del Espíritu Santo en tu medio. ¿Se dan cuenta lo que implica el tener compañerismo y comunión con Dios y la manera para poder saber las cosas que Dios está dando a conocer? Sin el Espíritu Santo no puedes entender. No lo podrás entender. No podrás hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario, tú que me escuchas y que estás en la antesala esperando que el gran rey selle tu pasaporte. Si no es sellado, si no naces de nuevo, no puedes entender a Dios. No vas a entender, no lo vas a identificar, porque no estás adentro. Necesitas estar adentro y conocer al rey para saber qué es lo que haría el rey. Porque solamente los que son ciudadanos conocen a su rey, conocen el movimiento de su rey, conocen cómo el rey se mueve, conocen cómo el rey habla, cómo el rey se manifiesta. Yo conozco a mi rey, yo conozco a mi Dios, a mi Salvador, yo conozco a Dios. Yo sé cuándo es Dios. ¿Se dan cuenta? Solo un cristiano puede decir eso. Solo un cristiano que ha tenido una experiencia con Cristo. Solo un hombre o una mujer que han recibido el Espíritu Santo pueden decir eso. No lo puedes saber en una experiencia de iglesia, aún siendo del mensaje de la hora. Porque el conocimiento sin la vida no te va a servir de nada. Lo voy a repetir de nuevo. El conocimiento sin la vida no te va a servir de nada. El sello de aprobación tiene que estar, la vida tiene que estar en tu corazón para que entonces Dios pueda tomar el conocimiento y administrarlo conforme al plan y propósito de Dios. No es usted el que ministra. Es el Espíritu Santo el que ministra, el que da a conocer las cosas que no conocemos. Dios ministra su palabra y empieza por profecía, a declarar su voluntad a través de los dones y que operan a través de los ministerios. Dios da a conocer su voluntad, pero es el Espíritu Santo, no es el hombre. No debe ser el hombre. No debe ser el hombre. Porque si es el hombre, entonces no sería Dios. Y no sería un embajador del reino de los cielos. El Señor le dijo la verdad a Nicodemo. Nicodemo, tu problema es que yo vengo a restaurar el patrón original. Y tú estás reflejando otra ciudadanía. Por eso los fariseos no entienden. Ellos son ciudadanos del reino diabólico de las tinieblas, porque al estar en una denominación están bajo la influencia pervertida de la palabra. Es necesario que tú seas restaurado, hijo mío. Es necesario que tú recibas el Espíritu Santo, porque yo quiero tener comunión contigo. Esas palabras del Señor Jesús son palabras de amor, ¿sabía usted eso? Porque Dios no quería ver a Nicodemo encerrado en un falso concepto de la palabra
que le impedía entender a Dios y le impedía comprender Dios que, hermano, Dios quería revelarle cosas profundas y amorosas a Nicodemo. Dios quería tener compañerismo con Nicodemo, pero había un velo denominacional que impedía que él pudiera tener compañerismo. Un velo denominacional. Usted dirá, ¿a qué se refieren las denominaciones? Usted que está en una iglesia del mensaje pudiera ser una denominación. Al usted introducir conceptos personales que impiden que el pueblo conozca a Dios y que tenga una experiencia más profunda con Dios. Por eso es necesario que usted sea un genuino embajador de Dios. ¿Por qué? Porque Dios anhela tener compañerismo con esos hombres y mujeres. Dios quiere revelarles su voluntad. La Escritura dice que el pueblo perece por falta de profecía. Ustedes dirán, pero es que Dios envió un profeta, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y usted tal vez ha limitado la revelación del Espíritu Santo en su iglesia. Dios vio eso en Nicodemo, que la revelación estaba limitada en su denominación e impedía que Nicodemo pudiera tener un genuino y real compañerismo con Dios. Un hombre que decía que le servía a Dios. ¿Se dan cuenta la gran paradoja en esta historia? Es una gran paradoja. Que un hombre llamado a servirle a Dios no conozca a Dios y que no pueda conocer los secretos de su Dios, quien él pensaba o creía que le servía. Pero Dios vino a corregir el error. Y así como Dios vino a corregir el error con Nicodemo, Dios quiere corregir ese error en la cual usted ha caído. Dios quiere darle a conocer sus secretos en una unión amorosa de compañerismo, en un estrecho compañerismo entre el rey y sus súbditos, en sus embajadores. Porque si vamos a ser embajadores, tenemos que conocer los secretos de nuestro rey. Tenemos que dar a conocer al que no conoce todo lo que nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, está dando órdenes. Dios está hablando. Dios no es un Dios del pasado. Dios no se murió en el año 1965. Dios sigue hablando. Dios sigue revelando. Dios sigue teniendo compañerismo con hombres y mujeres. Dios no quiere que usted solo mire en el pasado y mire en el pasado. Dios quiere que usted mire a Dios delante de usted, obrando. Dios quiere verlo a usted identificado con su voluntad para este tiempo. Dios quiere no solamente que usted se goce con lo que Dios hizo en el pasado, está muy bien. Dios quiere que usted se goce con lo que Dios está haciendo hoy. Y no solamente que se goce, sino que usted forme parte de esa bendición, porque Dios le quiere dar a conocer a usted el secreto ¿de qué? El secreto de su voluntad para con usted. Y por eso es la preocupación de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque yo quiero tener compañerismo contigo. Dícele Nicodemo, fíjense el reflejo de la ignorancia por el velo que él tenía, no porque él fuera una mala persona. Nicodemo fue sincero, él no entendía. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se dan cuenta que el comentario de Nicodemo estaba a kilómetros de lo que el Señor le estaba intentando decir? Eran dos idiomas distintos. Dios quería que él entendiera. Hijo, yo te quiero revelar este secreto. Pero Nicodemo, por causa de que él se identificaba como embajador de una denominación, la denominación farisaica, no entendía las palabras de Jesús. ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Necesito entrar en el vientre de mi mamá de nuevo y volver a nacer? No entendió las reglas, no entendió las leyes. Entonces, fíjense que eso es
falta de comunión y Dios está intentando tener comunión con Nicodemo, así como Dios está intentando en esta tarde tener comunión con usted. Tal vez usted maneje conceptos e ideas que lo que han hecho es alejarlo de Dios, pero en esta hora Dios quiere disipar esas dudas y quitar esos conceptos cerrados para Él revelar su voluntad como hizo con Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua, recuerden el tipo del bautismo en agua. No que él no naciere, escuche bien, no es que el bautismo en agua refleja eso. Cuando el Señor habla de nacer del agua, significa que su espíritu es cambiado en la santificación. Porque cuando la Biblia habla que os daré un nuevo espíritu dentro de vosotros, como dice la Escritura en Ezequiel, se refiere, no es otro espíritu, porque muchos se confunden con esa Escritura, sino que es nuestro propio espíritu es limpiado. Ojalá me acuerde de la Escritura. Fíjense, no es otro espíritu, entiendan eso. No es otro espíritu, no es que usted va a recibir otro espíritu, no es eso, sino que su espíritu es limpiado por el Espíritu Santo. Esos canales empiezan a ser, aquí está, Ezequiel 36. Esos canales son limpiados, es su espíritu el que es limpiado. Fíjense, voy a leer desde el 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. No porque nosotros merezcamos algo, no. El cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado por nuestro pecado. Lo profanamos por causa del pecado que practicamos, pero Dios viene ahora a cambiar eso. Y si santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios limpiando nuestro espíritu, nuestros canales siendo destapados del pecado. Esos canales obstruidos, esos canales que no dejaban circular el poder de Dios. Fíjense, como los canales del Espíritu, que son como Dios, aquí está, a través de la imaginación, la conciencia, la memoria, la razón y el afecto, que son los canales del Espíritu. ¿Qué hace Dios? Lo limpia. No nos da un nuevo espíritu. Es nuestro, claro, queda nuevecito después que lo limpia. Escuchen. Y yo tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras, como ha hecho Dios hoy, y os traeré ¿a dónde? ¿A dónde lo va a traer? Versículo 24 de capítulo 36. Os traeré a vuestro país. Hermano, la Biblia es perfecta, hermano. La Biblia es perfecta. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué tipifica eso? La palabra pura que recibimos en santificación, que es la que nos limpia. Un agua sucia no limpia a nadie. Tiene que ser agua pura, sin mezclas. Palabra sin mezcla denominacional. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Santificación. Empieza Dios a echar una buena restregada.
nacer del agua. Empieza Dios a echarle una restregada a ese hombre y a esa mujer para que no quede ninguna manchita de pecado. Eso es santificación. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué espíritu nuevo es? El espíritu que ha sido limpiado. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Cuando un hombre se arrepiente, su corazón su espíritu es cambiado y su corazón es cambiado. Empieza Dios a hacer una limpieza. Después que era un corazón duro, un pecador que no tenía piedad de nada, que practicaba toda clase de pecado. Cuando vino la influencia del Espíritu Santo y lo redargulló, ahora ese hombre empieza a llorar y empieza a decir: yo nunca había visto esto. ¿Cuántos años yo perdí en el mundo? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Empieza Dios a limpiar los canales, porque esos canales tienen que estar limpiecitos para que la palabra de santificación empiece a ir por medio de esos canales para que se cumpliera el versículo 25. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos no solamente son las imágenes de yeso, es todo lo que usted ponga antes que a Dios. De eso lo va a limpiar Dios. Si Dios ve un ídolo, Dios no va a sellar su pasaporte. Entonces su Dios es ese ídolo. ¿Se dan cuenta? En la tercera alcabala, usted no va a pasar. Porque Dios va a mirar su corazón y si Él ve un ídolo, no lo va a sellar. No, usted tiene algo antes de mi Rey, mi Señor Jesucristo. Quite ese ídolo y entonces yo le sello su pasaporte. Fíjense. Os daré un corazón nuevo, un corazón que ahora sí entiende las cosas del Señor. No que decían: el Evangelio es para tontos. Eso lo decía en el mundo. Pero cuando Dios le da un corazón nuevo, empieza el Espíritu a echar una restregada y una enjabonada por la palabra. Ahora dice: ahora sé que el Señor Jesucristo murió por mí. Ahora entiendo que el Señor Jesucristo es mi Rey. Pero ya va, eso está bueno. Porque para llegar a la tercera parte, primero tiene que venir la limpieza, a destapar las cañerías, porque estaba obstruido de toda idea, de todo pensamiento, de todo ídolo, y empieza Dios a hacer una limpieza en nuestros corazones. Y va a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro. Ahora es un corazón sensible, y yo le doy gloria a Dios. He visto hombres y mujeres que eran pecadores y ahora los veo sonriendo, buscando al Señor. Hombres y mujeres que practicaban el pecado y no querían nada con Dios. Hoy en día, con lágrimas en sus ojos, se arrepienten. Esos corazones de piedra son quitados. ¿Por qué? Porque vino el agua que ablanda todo. La palabra. Vino la palabra y empieza a ablandar ese duro corazón. Y empieza ahora ese corazón blandito a recibir la enseñanza de la palabra en santificación. Empieza ahora ese hombre a sacar todos los ídolos de su vida. Todos. No solamente las estampitas que usted tiene en su cartera, sino los que tiene en su corazón. Cosas que usted tiene antes que a Dios. Su trabajo antes que a Dios. Su familia antes que a Dios. Sus hijos antes que a Dios. El dinero antes que a Dios. A su esposa, a su esposo antes que a Dios. Todos esos ídolos, todo lo que sea esté antes que el Rey, debe ser quitado para que usted pueda ser un perfecto embajador de Dios y conozca a Dios. Y os daré corazón de carne. Ahora miren el versículo 27. Ahora viene la tercera alcabala, que es la misma
de Juan 3, fíjense, que no naciere de agua y del Espíritu. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, dice Dios. El Espíritu Santo, ahí sí es el Espíritu Santo. Después que su espíritu ha sido limpiado, su corazón ha sido limpiado, todos esos ídolos fueron echados para afuera. Ahora sí viene Dios a morar en ese hombre. Ahora los va a llevar, los traeré a vuestro país, al reino de los cielos, a morar en ese corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Y con esto termino. Y haré que andéis, fíjense, el Espíritu va a hacer que andemos en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Agrego el 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cuál tierra? El reino de los cielos. Y vosotros me seréis por pueblo y yo, dice Dios, seré a vosotros por Dios. Eso era lo que Dios, Jesús, le estaba predicando a Nicodemo, le estaba predicando a Ezequiel 36. Su espíritu tenía que ser limpiado de los conceptos denominacionales que impedían que él pudiera tener compañerismo. Como dice Ezequiel 36, haré que guardes mis mandamientos, tengas compañerismo conmigo, me tengas a mí de primero, yo me manifieste en ti y la gloria y la honra sean para Dios. ¿Se dan cuenta que todos los tipos giran y van al mismo lugar? ¿Se dan cuenta que Dios quiere tener compañerismo y comunión con usted? ¿Se da cuenta, quien me escucha, amigo, pecador o hermano, ya sea de una denominación o iglesia del mensaje, que no es solamente ir a una iglesia? Allí te van a ayudar, si es una iglesia que creen la palabra, te va a ayudar a llegar y cruzar el puente y llegar al reino de los cielos y tener, compañerismo con Dios. ¿Se dan cuenta que no puede quedar eso incompleto? Es necesario que usted reciba la vida de Cristo, el Espíritu Santo en su corazón, para poder tener compañerismo con Dios y que Dios pueda ahora hablarle a usted y que usted le hable a Dios, Dios le habla a usted le habla a Dios. Perfecta comunión, perfecto compañerismo, Dios revelando sus secretos a los corazones de hombres y mujeres. ¿Quieres tú formar parte del reino de los cielos? ¿Quieres tú formar parte de la gran economía de Dios? ¿Quieres tú formar parte de la estructura ministerial de Dios, donde están todos sus ministros? Cuando vuelvo y repito, la estructura es todo. Ministros y hombres y mujeres con dones, para que Dios empiece a comisionar a sus embajadores y a sus ministros y a sus encargados para que hagan la obra del reino de los cielos y den a conocer los secretos de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios no va a obrar sino por medio del hombre? Dios quiere utilizarlo a usted, hermano y hermana, amigo y amiga, quien me escucha. No importa cuán pecador haya sido usted, Dios, como dice Ezequiel 36, lo va a limpiar. Le va a dar un corazón nuevo para que entienda a Dios y por revelación Dios le va a dar el Espíritu Santo a su vida. Y hermano del mensaje y hermano denominacional, ¿usted está seguro que su visión lo está llevando a una perfecta comunión con Dios? Porque todo gira en torno a eso, no a ser simplemente un miembro de iglesia o a decir que me identifico con algo. Debe estar reflejada la comunión
de ese hombre y esa mujer. Deben vernos, deben ver la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Lo hemos hecho. El mundo ha visto la imagen y semejanza de Dios en nosotros. ¿Quieres que ore por ti en esta hora? Porque tú conoces tu vida y tú sabes si has reflejado o no al Señor. Haré una oración por ti en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy, porque qué maravilloso es el Espíritu Santo, cómo tú has desarrollado este tema. Yo he aprendido y sé que nuestros amigos y hermanos han aprendido también. Debemos ser un embajador para poder reflejar a Cristo y conocer los secretos del Rey y dar a conocer los secretos del Rey a los que nos oyen, Señor. Ayúdame a ser un buen embajador. Aquellos que me escuchan, Señor, que solo reflejan ideas y conceptos personales o denominacionales, límpialos de esos conceptos como tú hiciste con Nicodemo y como tú le dijiste a Nicodemo, tú nos dices ahora a nosotros porque tú quieres, te urge tener compañerismo con nosotros y comisionarnos para tu comisión de amor en este tiempo final. Limpia y perdona a aquellos que están escuchando en esta hora y que se arrepientan de sus conceptos cerrados y sean sinceros con Dios y que en esta hora ellos puedan allegarse a ti y tener comunión contigo. Y puedan, Señor, empezar a tú hacer como Ezequiel 36, a limpiar sus corazones de tanta malicia y de tantos ídolos y de tantos conceptos cerrados. Señor, ¿qué es lo que ha impedido que tú puedas revelarle tus secretos a ellos? Tú quieres tener compañerismo con ellos. Señor, haz una obra especial en los corazones. Limpia, saca toda incredulidad, saca todo ídolo. Y que el Espíritu Santo pueda llegar a cada corazón y que cada pasaporte pueda ser sellado, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Perdona toda falta y todo error, Señor. Y guía mis pasos siempre a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Te pido por cada oyente y por cada hermano y hermana que nos vea a través de la señal de internet. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde para que otro instrumento en las manos del Señor estará dándoles a conocer las cosas que Dios quiere revelarle a usted en este tiempo. Sea un verdadero embajador de Dios en este tiempo. No sea un embajador de incredulidad, de conceptos, ideas religiosas. No. Sea un embajador del amor de Cristo y de la voluntad de Dios para este tiempo. La gente verá a Dios en nuestras vidas. Debemos reflejar a Dios. Debemos reflejar todas las virtudes de ese reino, ya en palabra y en poder. Como leímos en la Escritura, que leímos en Efesios. Y como les digo a los Gálatas, no vine con palabras humanas de persuasión, sino en demostración del Espíritu, una vida vivida y de poder. Las dos combinadas. Un embajador. Pablo era un embajador de Jesucristo. ¿Es usted un embajador de Jesucristo? ¿Quiere usted ser un embajador de Jesucristo? Entonces, recibamos toda la palabra. Y ella hará la limpieza y pidámosle al Señor que profundice esa labor de limpieza en nuestras vidas para ser un reflejo del amor y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo,
por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.